Esto es Rebobinando, yo soy Chris Martín y hoy vamos a hablar de mi programa favorito de la infancia, Fort Boyard. Cada país tiene sus propias costumbres y tradiciones veraniegas. En España, por ejemplo, nos pirra colapsar las playas de Benidorm. En Reino Unido tienen el balconing. Y en Francia, un programa de televisión revienta los audímetros cada verano desde 1990. Fort Boyard. Generaciones enteras de franceses han crecido viendo a celebrities locales intentando abrir puertas, resolver acertijos o meter la mano en sitios donde nadie en su sano juicio la metería. La mano. Cerda. En el país vecino este programa se ha convertido casi que en patrimonio emocional, con 35 temporadas emitidas, una nueva a punto de ser estrenada y millones de euros repartidos a diversas causas benéficas. Pero si esta sintonía te suena... no es porque ahora de repente sea francesa. Cállate, imbécil, y ocúpate de España. Es porque quizás recuerdas haberlo disfrutado en la televisión española en el verano de 2001. Hoy recordamos aquella fantasía de chistes malos, actores secundarios jugando a ser alquimistas y concursantes resolviendo desafíos imposibles con camisetas de publicidad. Así que agárrate como puedas, encuentra la contraseña y ten cuidado con los tigres, porque hoy en Rebobinando ponemos rumbo a la leyenda de Fort Boyard. Hay programas de la tele que se ruedan en un plató. O en el caso de Telecinco, hay un plató para rodar todos los programas de la tele. Esta lo tiene muy subidito, ¿sabes quién se cree que es? Otros se graban en las calles, las ciudades, las playas, las montañas. Los suples, los Pokémon, todo el mundo, tío, todo en el suelo, las paredes, los espejos. Y los hay cuyos lugares de rodaje son tan impresionantes que te preguntas si son de verdad. Es el caso del mítico Fuerte Boyard, una imponente fortaleza de piedra en medio del Atlántico. La concepción original de este singular edificio, que serviría para proteger el arsenal francés de los ataques de la Marina Real Británica, data del siglo XVII, bajo el mandato de Luis XIV, a quien su ingeniero militar le dijo: «Mire, majestad, le voy a ser sincero, es más fácil hacer que Geno Machado gane Operación Triunfo que poner un fuerte en ese lugar». Que necesito estar aquí, solamente eso. El bueno de Luis XIV pasó de complicarse la vida, pero en cuanto Napoleón Bonaparte llegó al poder, decidió echarle un par de narices y exigir, en 1801, que se construyese un fuerte ovalado de 80 metros de largo por 40 de ancho en un banco de arena situado entre las islas de Aix y Oléron, en la actual Charente Marítima. Teniendo en cuenta la naturaleza del lugar, las obras de construcción fueron más complejas que entender la trama de Ana y los Siete. Y se estiraron durante 56 años. Vamos, que fueron más largas que un episodio de Maestros de la Costura. Fatal. Para cuando se completaron las obras, la artillería militar había evolucionado tanto que el fuerte había quedado obsoleto incluso antes de ser inaugurado. Un poco como cuando Mediaset construyó una casa nueva para ser GH20 y lo cancelaron a las 6 semanas. Pues algo así. Tras ser utilizada brevemente como prisión militar, la fortaleza quedó abandonada y a merced de las gaviotas durante décadas, hasta que en los años 60 un dentista comprase la propiedad en una subasta y no supiese muy bien qué hacer con ella. Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer. Fueron un par de rodajes de televisión y cine los que hicieron que a finales de los años 80 el productor televisivo Jacques Antoine pusiese sus ojos en la fortaleza y pensase: ¡Mami! De esta forma, Antoine recompró el patrimonio al dentista y se lo ofreció al gobierno regional por la suma simbólica de un franco. ¡Qué ofertón! A cambio, su productora podría explotar el emplazamiento para el rodaje de un innovador concurso de televisión. Así, tras unas más que necesarias obras de remozamiento, en julio de 1990 nacía la leyenda de Fort Boyard. Prácticamente desde su primer episodio, el programa, que es una especie de escape room medieval con pruebas al humor amarillo, se convirtió en una especie de liturgia del entretenimiento familiar. Un poco como el Grand Prix para nosotros, pero en lugar de tener vaquillas y al alcalde de un pueblo de Cuenca, tienen pasadizos secretos, animales exóticos y un señor disfrazado de mago que plantea acertijos. Pero, ¿cuáles son las claves de su éxito? La mecánica del programa es un simple y a la vez sádico mecanismo de contrarreloj que es capaz de poner nervioso a la persona más tranquila del mundo. Me llamo Vicenta, estoy muy nerviosa.
Un equipo de 6 concursantes se adentra en el fuerte con un único objetivo: asaltar la sala del tesoro y hacerse con la mayor cantidad posible de monedas de oro. El problema es que esta sala está cerrada a cal y canto por una reja gigante y además vigilada por unos tigres de Bengala que no paran de dar círculos. Claro que sí, si lo más lógico en una fortaleza napoleónica era poner unos felinos gigantes. Los pobres pegaban menos allí que Ana Rosa Quintana en una manifestación contra los especuladores de la vivienda. Mira cómo me tiene la Ana Rosa Quintana. Para acceder a la sala del tesoro, lo primero que debían hacer los concursantes era conseguir un número determinado de llaves. ¿Cómo? Pues resolviendo las pruebas más difíciles, extenuantes y absurdas en las distintas celdas del fuerte. Cada celda esconde una prueba, y cada prueba dura exactamente lo que tarda en vaciarse una clepsidra llena de un misterioso líquido azul. El agua con misterio, el reggaetón. Y si ya es difícil mantener el equilibrio sobre un barril de vino, escalar una tubería transparente o extraer la espada del mismísimo rey Arturo, imagínate si encima tienes la presión del tiempo. La tensión es real. Si el concursante es incapaz de abandonar la habitación antes de que se termine el tiempo, será conducido automáticamente a las mazmorras del fuerte hasta el final del programa. Como Urdangarín, pero sin libertad condicional. Una vez obtenidas las llaves necesarias para desbloquear el acceso a la sala del tesoro, los concursantes pasan a la siguiente fase, en la que deben de conseguir pistas que servirán para descifrar una palabra clave. En esta segunda parte del programa los retos son mucho más extremos y desafiantes, y recuerdan ligeramente a otros programas como Fear Factor, con pruebas que enfrentan a los participantes a sus mayores miedos. Maricón, qué miedo. Alturas, oscuridad, insectos, profundidades o serpientes son algunos de los peligros que afrontan los aguerridos aventureros. En la parte final del programa tiene lugar la cuenta atrás más importante de Fort Boyard. Y es que los concursantes cuentan con un tiempo determinado para desentrañar todas las pistas, acceder a la sala del tesoro, ubicarse sobre unas letras gigantes en el suelo, deletreando la palabra clave y girar una cabeza de tigre esperando que sea la correcta. Vendrá tête de tigre. Tras unos segundos de tensión, si la contraseña es correcta, se desbloquea un mecanismo que hace caer miles de boyards, la moneda de curso legal en el fuerte. Los concursantes deben recolectar a puñados todo el botín que puedan y depositarlo en un caldero que espera en el exterior de la sala del tesoro. Antes de que el tiempo concluya, las rejas bajen y los tigres accedan de nuevo a la sala del tesoro para merendarse a los concursantes como si estuvieran en un circo romano. Si la contraseña es incorrecta o el tiempo finaliza y alguno de los concursantes no ha conseguido escapar de la sala del tesoro, el premio se pierde automáticamente. Vamos, que ha saltado desde lo alto de una fortaleza napoleónica para... ¡Nada! El formato original no tardó en crear su propio universo paralelo, con personajes adorados por las audiencias francesas casi con devoción religiosa. ¡Sí! ¡Amén! Y si Fort Boyard fuese una religión, Dios sería el Padre Furá, un anciano con más años que un bosque, 587.383. de sapiencia legendaria, barba kilométrica y túnica raída, que habita en la torre más alta del castillo, custodiando las llaves y las respuestas a las preguntas de los concursantes. Otros célebres habitantes del universo Fort Boyard son Felindra, la domadora de tigres que se encarga de que sus criaturas no se merienden a los invitados entre prueba y prueba, y la Bull, el imponente carcelero con cara de pocos amigos cuya labor es vigilar con mano de hierro a los concursantes que dan con sus huesos en la mazmorra del fuerte. Pero sin lugar a dudas, los rostros más reconocibles de Fort Boyard son los Pas, personajes con acondroplasia que ejercen como cómplices del padre Furás y que pastorean a los concursantes de una esquina a la siguiente del castillo. Su presencia en el formato nunca ha estado del todo exenta de polémica y en los últimos años diversas asociaciones han acusado al programa de utilizar a los actores por su singular condición. Así, y tras analizar la situación, en 2024 se dio por primera vez la capacidad de hablar a los Pas, que desde entonces no han parado de hacer chistes, en francés, claro. ¡Oh, la, la! Con el Monsieur Franchute este. Entre todos ellos destaca el mítico Passepartout, encarnado por el actor André Bouchet. Este buen señor bien podría ser el propietario del fuerte. No en vano es el único personaje que ha aparecido en todas y cada una de las emisiones del programa en Francia y también ha hecho horas extra en sus adaptaciones internacionales.
Desde el principio, el formato se convirtió en carne de exportación global y cientos de concursantes de un montón de países distintos viajaron a la costa francesa para participar en el concurso. Y es que al no rodarse en un plato de televisión, las versiones internacionales no tenían que construir un fuerte nuevo, compartían todas camerinos, decorados y pruebas arriesgadas con una alegría asombrosa. Países tan dispares como Suecia, Rusia, Argentina o Marruecos están entre los más de 30 mercados que han adaptado el formato en algún momento de su historia. Y claro, teniendo en cuenta que era un formato en el que había gente pasándolo mal, tensión y muchísimos gritos, no podía faltar por allí la reina de los decibelios. ¡No! Telecinco. Y siendo sinceros, tenía todo el sentido del mundo, porque el programa de aventuras encajaba a la perfección en la línea editorial de una Telecinco que pretendía limpiar su maltrecha imagen de marca tras años de teleteta. Yo siempre, ya lo saben ustedes, prefiero caliente. Frente a la casposidad de Televisión Española y a una Antena 3 que pretendía complacer a demasiados televidentes a la vez, Telecinco quería dar una sensación constante de espectáculo. Todo debía ser más grande, más colorido y, a ser posible, más ruidoso. Pese a que querían desmarcarse un poco de ese pasado más sórdido y comenzar a emitir programas de índole familiar, lo que Telecinco no había perdido era el ojo para entender que el entretenimiento televisivo no consiste en emitir programas, sino en hacer de ellos todo un acontecimiento que el espectador no quiera perderse. ¿Perdona? Clic. Y en ese sentido, Fort Boyard tenía todas las papeletas para convertirse en el nuevo evento canónico de la cadena. Así, en el verano de 2001, la cadena apostó fuerte por el formato de aventuras, programándolo en el hueco que hasta entonces ocupaba el principal bastión de las audiencias de Telecinco, Gran Hermano. En la época era bastante habitual que las adaptaciones de programas internacionales sintiesen la necesidad de españolizar su contenido para resultar lo más atractivas posibles a las audiencias locales. Sin embargo, con Fort Boyard, Telecinco reprodujo muy fielmente el formato francés. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Y quizás fuese porque les gustaba el programa así, o quizás porque solo tuvieron 5 días para rodar las 5 primeras entregas, aunque lo más probable es que fuese porque los propietarios de los derechos de Fort Boyard son tan celosos de su producto que se aseguran de que cada franquicia se asemeje lo más posible al producto original. De hecho, las versiones internacionales se ruedan y producen en estrecha colaboración con el equipo francés, lo que no solo garantiza que el look and feel sea similar, sino que también ahorra unos cuantos euros, que no está nada mal. Si no los quieres, allá tú. Y aunque los decorados, los juegos o la mecánica sean los mismos, lo cierto es que el universo del Fort Boyard español tuvo un sabor muy nuestro. Para trasladar a los espectadores la trepidante acción del programa, la cadena confió en 2 rostros bastante dispares. Siéntense, pónganse cómodos porque empieza la aventura, empieza Fort Boyard. Paula Vázquez era una de las presentadoras con mayor proyección del país y ya llevaba algunos años girando casillas en el juego del Euromillón. A su lado teníamos a Felizuco, recién salido del éxito de El Informal, cuya única función era poner el toque de humor costumbrista. Bienvenidos a esta fortaleza francesa desde la que he llegado, o mejor dicho, hasta la que he llegado, surcando los mares, cual sirena del Cantábrico. Y hacer chistes que hoy estarían bajo lupa judicial. La verdad es que la combinación era de lo más peculiar. Era como tratar de mezclar agua y aceite, nocilla y sardinas, o a Paz Vega y el Ministerio de Hacienda. ¡Era una broma! ¡Que era una broma! Por supuesto, el misterioso lore de los personajes franceses también pasó por el filtro del humor cañí. 100% español. Y lo del filtro lo estoy diciendo de forma bastante irónica, porque a Passepartout y Pastin los bautizamos con una sensibilidad intelectual digna de ser vista. Pito Pito y Gorgorito. ¿Cómo? ¿Cómo? Vergüenza, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Efectivamente, pusimos nombre de canción infantil a 2 adultos con acondroplasia. Fatal, peor, horror, desesperante, asco, caos. De manera bastante menos polémica, al carcelero le llamaron Tito y a la domadora de tigres Sole, que yo la verdad agradezco la simplificación porque hubiese sido bastante curioso ver a Paula Vázquez pronunciando Felindra. Y muchas gracias, Macoque. Uy, Macoque, al final lo he hecho, macaco. Por su parte, en lugar de al venerable padre Furá, en España teníamos la figura del alquimista, un misterioso personaje encarnado por el reconocido actor Óscar Ladoire.
Imagínate tener una carrera plagada de éxitos en el cine para acabar encerrado en una torre, disfrazado de mamarracho y rodeado de botellas con líquidos de colores y concursantes incapaces de resolver una adivinanza infantil. Soy víctima de mi propio fracaso. Como mencionábamos anteriormente, la versión española de Fort Boyard respetaba bastante fielmente el formato original, aunque también tenía elementos diferenciadores. Por ejemplo, mientras en la versión francesa los concursantes eran celebrities, la versión española optó por los concursantes anónimos. Quizás porque si querían llevar a Belén Esteban a escalar el exterior de un fuerte napoleónico, se les iba a ir el presupuesto en seguros. Págame. Más de 1 millar de aventureros se presentaron a las pruebas de selección que sirvieron para elegir a los 10 equipos de 5 componentes que viajarían finalmente a la fortaleza francesa. Y por fin, después de 40 minutos superando pruebas imposibles, resolviendo acertijos, esquivando serpientes y acabando con más barro que un Mitsubishi Montero después de una ruta de montaña, los concursantes llegaban a la Cámara del Tesoro, que estaba patrocinada por Halcón Viajes. Estas vacaciones no busque descuentos. El mejor precio en Halcón Viajes. Que igual ustedes no se acuerdan, pero si el premio de un concurso eran unas vacaciones, seguro que estaban patrocinadas por Halcón Viajes. De hecho, yo creo que hay una generación de españoles que creció pensando que si querían salir de España, tenían que participar en un concurso de Telecinco y ganar un paquete vacacional. Insúltenla, es tonta y no lo va a entender. A cambio de que los concursantes llevaran puesta la camiseta con su logotipo durante todo el programa, la agencia regalaba viajes con todos los gastos pagados a diversos destinos. Por supuesto, cuanto peor lo hiciera el equipo, menos molaba el premio. ¿Que lo hacían tirando a mal? Pues les mandaban a Canarias o a Baleares. ¿Que el desempeño era regulinchi? Pues oye, un viaje a las capitales europeas, que tampoco está mal. Es mejor eso que morirse. Y si lo petaban cogiendo monedas de oro, el premio gordo eran unas vacaciones en el Caribe. ¿Y qué pasaba si no conseguían acertar la contraseña del tesoro? Pues nadie lo sabe, porque el programa duró tan poco en nuestras pantallas que nunca se dio el caso. Y es que, a pesar de su increíble despliegue técnico y de la escasa competencia en su franja horaria, lo cierto es que Fort Boyard no caló demasiado entre la audiencia española, siendo retirado discretamente tras emitir la 10ª de las 10 entregas que se grabaron. Eso no se hace. Pero, ¿por qué un programa infalible en otros mercados no funcionó en nuestro país? Pues primero y principal, por las expectativas tan altas que tenía la tele de la época. Fort Boyard promedió en sus 10 episodios un 17% de share, que oye, a día de hoy cualquier ejecutivo de Telecinco vendería a su madre con tal de conseguir esa cuota, pero en el 2001, si no superabas ampliamente el 30% contra el cine de la primera, eras considerado un fracaso absoluto. Tampoco ayudaba en demasía la complejidad logística del formato. Los desplazamientos a Francia y los estresantes planes de rodaje hacían que su coste fuese prohibitivo para la rentabilidad que daba. De esta forma, España nunca regresó al fuerte. Y ahora que lo pienso, me parece el mejor final posible, porque puede que Fort Boyard sea un fracaso como fortaleza militar, o incluso como programa de televisión, al menos en nuestro país, pero triunfó en algo mucho más difícil, y es que se ha convertido en el patrimonio de los sueños de todos los niños que, como yo, una vez nos imaginamos vestidos con una camiseta de Halcón Viajes, robando monedas de oro en un fuerte francés. Y hasta aquí puedo leer. ¿Recordabas este mítico concurso estival? ¿Te imaginas metiéndote en un foso de serpientes a cambio de que Halcón Viajes te lleve de todo incluido a La Gomera? Te leo en comentarios. Si te ha gustado este vídeo y no quieres que el algoritmo me mande a las mazmorras de YouTube, no olvides dejarte un like y suscribirte, que es gratis. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!